Hola y bienvenido. En este video te traigo la review completa de este Smart TV 4K Mini LED de la marca TCL, el C6K. En este caso el tamaño de 55 pulgadas. Lo primero que quiero que entiendas es que este televisor no es la mejora del C755. Este C6K es la mejora del C655 Pro, que es del 2024. Ten en cuenta que en cuanto al C655 existen dos versiones: la Pro, que tiene tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, y la básica o Classic, que no cuenta con ese tipo de tecnología de retroiluminación. Es mejor decir que no cuenta con atenuación local, es una LED directa convencional. Es el modelo que tengo, por ejemplo, en mi poder y que se consigue aquí en Colombia, pero en otros países se consigue la versión Pro. Entonces este C6K es la mejora de esa versión Pro, porque en este caso este modelo cuenta con tecnología de retroiluminación mini LED, pero el número de zonas de atenuación que tiene es inferior en comparación, por ejemplo, al C755. Y antes de continuar, también quiero aclararte lo siguiente: tanto el número de zonas de atenuación como la cantidad de brillo varían mucho de acuerdo a cada tamaño de cada modelo. Es decir, un tamaño más grande de ese C6K tendrá mayor cantidad de brillo, también más zonas de atenuación local y también mejor relación de contraste, y probablemente tendrá mejor sistema de altavoces. Por supuesto, luego lo voy a comparar contra el C755 para que puedas percibir mejor las diferencias. Y antes de continuar con la calidad gráfica de este modelo, voy a pasar a mencionarte algunas cosas importantes en cuanto al unboxing, las entradas y algunas cosas en cuanto al diseño de este TCL C6K de 55 pulgadas. Este será el resumen de lo que encuentras en la caja: la guía de usuario, la guía de instalación, también una pegatina y también la tarjeta de garantía. También, por supuesto, encuentras el cable de energía, que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También vas a encontrar estas amarras para un mejor manejo de los cables y también las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. El control remoto, cuyo diseño me gusta más, como ya le he dicho por ejemplo en la review que hice del P7K, es el mismo control remoto, es más ergonómico al agarre y tiene mejor ubicación de teclas. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 6,1 centímetros. Y aquí en esta parte central encuentras el botón de encendido y apagado, que también sirve para algunas funciones básicas. Y también vas a ver la palanca, que sirve para activar o desactivar el micrófono, para activar o desactivar la función conocida como manos libres. En cuanto a las entradas, este televisor tiene dos puertos USB, uno de ellos es USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 4 puertos HDMI, dos de ellos compatibles con los 144 Hz en 4K y también con los 120 Hz en 4K, y también por supuesto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. En la parte posterior tiene, digamos que, dos pequeños subwoofers. La potencia total de este televisor es de 40 watts con 2.1 canales. La distancia entre bases para ese tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 105 centímetros. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros en horizontal y en vertical. Y de acuerdo a la página de TCL, el peso total de este modelo sin las bases es de 12,2 kilogramos y con las bases de 12,4 kilogramos. Bueno, antes de pasar a hablarte de la calidad gráfica en sí de este modelo, quiero hablarte de algo muy importante que también puede influir en la calidad gráfica, y es en cuanto a la descarga de internet que puede recibir este modelo, mejor dicho, la recepción de la señal Wi-Fi, bien sea de 5 GHz o de 2,4 GHz. Primero ten presente que este televisor es compatible con Wi-Fi 5, no es compatible con Wi-Fi 6, por lo cual solamente trabajará con alguna de las redes, bien sea la de 2,4 GHz o la de 5 GHz. Como es bien sabido, la de 5 GHz tiene mejor, digamos que, estabilidad, es mejor en cuanto a velocidades de subida y descarga, pero en cuanto al alcance, digamos que se queda corta, no rompe también los muros como la de 2,4 GHz. Hay que, por ejemplo, vemos que la de 5 GHz, que es esta, la señal, digamos que apenas alcanza a llegar a la mitad, y si nos vamos a la de 2,4 GHz, que sería esta, bueno, en este caso es un poquito mejor. A veces me ha dado resultados, digamos que superiores, pero normalmente
Obviamente siempre es recomendado más la de 5 GHz. En este caso digamos que la recepción no es la mejor. Si nos vamos al test de velocidad, esa es una aplicación de ejemplo, se puede utilizar otra aplicación en caso de que así se requiera. Esos serían los resultados de descarga que siempre he obtenido con la red de 5 GHz cuando hago este test, más o menos entre 230 y 250 megas de descarga, que no está para nada mal. De hecho es más que suficiente para reproducir contenido en 4K con alto rango dinámico. Sin embargo, a veces he notado que en este modelo la reproducción de ese contenido, digamos que en cuanto a la suavidad o fluidez, a veces no es la mejor, especialmente con esta aplicación YouTube. A veces siento que se queda un poco pegado en los comandos, como que va unos milisegundos retrasado cuando quiero darle comandos. En este caso está funcionando bien, pero sí he sentido que a veces a esta misma distancia, estando ubicado a esta misma distancia del router que provee esa señal Wi-Fi, a veces se queda un poco pegado. En este caso, la señal no está con alto rango dinámico, es una señal NSDR. Pero supongamos entonces que quiero irme ahora a un video que tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, que también esté en 4K, como por ejemplo es el caso de este video que voy a colocar. Entonces aquí ya se empieza a notar que demora un poco más en cargar, demora en aplicar el comando que le acabo de dar, unos milisegundos, que aunque no es supremamente sorprendente, para mí sí que lo es y para muchos yo sé que lo es. Esperaba un poco mejor de fluidez en este modelo. Aquí acomodó la resolución, la bajó a 1440 con alto rango dinámico para poder que, digamos que la fluidez fuera más estable. Aquí ya la acomodó a 4K. Digamos que en este momento pues no me ha decepcionado, pero en otras ocasiones sí me ha decepcionado. Pasa como lo del pastorcito mentiroso, pero en este caso, a ver, no es que esté diciendo mentiras, simplemente que aquí se está comportando bien, pero en la prueba que hice hace más o menos una hora, que fue cuando lo destapé y lo revisé, me llevé con esa, mira aquí, eso es lo que no me gusta, que se demora en responder. Y eso que aquí está respondiendo relativamente rápido. En la prueba que hice hace una hora, 2 horas más o menos, era increíblemente tedioso. De hecho, aquí voy a ponerte este video donde puedes ver esa prueba que se demora increíblemente muchos más segundos en responder, en cargar, y es realmente muy molesto. Entonces, ¿qué puede suceder? En comparación, por ejemplo, al P7K que tengo aquí al lado, que también lo voy a comparar con ese modelo, y es que tiene exactamente el mismo hardware en comparación, por ejemplo, al C755 del año pasado, los mismos 2,5 GB de memoria RAM, el mismo espacio de almacenamiento de aproximadamente 20 GB, el mismo procesador con la misma frecuencia de trabajo, exactamente lo mismo, la misma GPU. En cambio, por ejemplo, el P7K, aunque tenía un procesador, digamos que entre comillas menos potente, tenía una frecuencia de trabajo muy superior y además tenía 5 núcleos. Yo creo que cuando lo compare contra el P7K voy a sentir mejor fluidez en ese P7K. No sé por qué presiento eso. Eso es lo que he podido percibir con lo que he podido revisar estas últimas horas, este C6K. Digamos que no es algo terrible, pero como digo, esperaba un poco más de este modelo en cuanto a esa fluidez y suavidad del sistema operativo, en cuanto a la recepción de la señal Wi-Fi de 5 GHz, que quien de pronto ya ha visto el video en la comparativa que hice del P7K contra el C755, el P7K tuvo una una recepción de la señal Wi-Fi un poco mejor, estando ubicados a la misma distancia. Entonces, por eso digo que muy probablemente cuando compare este C6K contra el P7K, en el P7K yo sé que notaré mejor fluidez, o por lo menos la fluidez será la misma. Eso por un lado del apartado Smart, y es que yo sé que para muchos es algo muy importante. Bueno, la carga de este menú suele ser también rápida, aunque a veces se puede quedar pegado, pero creo que también depende mucho de esa velocidad de descarga de internet. Pero si tienen el router cerca de este modelo, o si lo van a conectar vía cable LAN con una buena velocidad de descarga y muy estable, muy probablemente la fluidez vaya a mejorar, porque la fluidez o suavidad del sistema operativo también va a depender mucho de ese aspecto.
Continuando con esta área Smart, es importante que sepas que este televisor es compatible con la función de compartir pantalla y también es compatible con lo que se conoce como Multiview o multivisuales, lo cual puedes activar desde aquí. Tienes estas tres opciones. Se supone que es compatible hasta con 4 dispositivos móviles, pero hasta ahora no he podido testear eso, pero sí esta opción. En la izquierda, por ejemplo, puedes ubicar alguna aplicación y a la derecha compartir la pantalla de tu smartphone. Lo bueno es que reconoce fácilmente sin necesidad de una aplicación intermediaria. No obstante, la resolución del video que vas a reproducir en la pantalla izquierda, o sea, a través de alguna aplicación, no se puede en 4K, porque cuando he intentado en 4K no me deja. Tiene que ser de hasta 1080p. Pero bueno, aunque haya esa pequeña limitante, esa es una función que para algunas personas puede resultar increíblemente útil. También es muy importante que sepas que este modelo es compatible con la función conocida como manos libres para la búsqueda por medio de comandos de voz. Debes seguir esta ruta para poder activarla. Te vas aquí a asistente de Google y activas esta función que dice micrófono en modo manos libres. Luego das clic en listo y además debes activar el micrófono con la palanca que está ubicada en la parte de abajo del televisor, como te voy a mostrar o como te mostré hace unos minutos atrás. Hacia la derecha se activa, como ves aparece un aviso que dice el micrófono de esa TV está encendido. Recuerda, hacia la derecha, y luego das algún comando. Ok Google, abre YouTube. Ok Google, reproduce un video en 4K HDR en YouTube. Ok Google, sube volumen 10. De acuerdo. Ahí tardó un poco por alguna razón, pero bueno, en general responde bien. Por cierto, no me gusta esto, que cuando adelanto o retrocedo la pantalla se pone en negro. No sé por qué sucede. Tal vez se me ocurre. Realicé una actualización de software que tenía disponible este C6K, pero antes de la actualización no tenía este problema. De pronto la actualización, en lugar de solucionar cosas, pues aumentó los bugs o problemas, mientras que en el P7K no he aplicado esa actualización, por lo cual te diría que lo piensen 2 veces antes de aplicar una actualización en sus modelos TCL de este año, y si de pronto llega una actualización a los modelos del año pasado, también piénselo 2 veces en aplicarla, porque probablemente en lugar de traer mejoras a nivel de fluidez, traiga inconvenientes. Yo sé que sí, tal vez en los modelos del año pasado, al aplicar una actualización, pues llegará con este menú más bonito, con este otro menú un poco mejor organizado, pero probablemente afecte la fluidez, y eso realmente es muy importante. Vamos ahora sí a hablar de la calidad gráfica de este TCL Mini LED C6K, empezando por lo que considero más importante, y es el rendimiento en cuanto a las escenas oscuras. Este modelo tiene una configuración de píxeles con alineación vertical, aunque por parte de TCL prefieren llamarlo Horizontal Vertical Alignment o panel HVA. Tendrá mejor rendimiento en cuanto a los ángulos de visión, que mostraré en unos pocos segundos. Pero retomando, en cuanto a rendimiento en escenas oscuras, en general es muy bueno, pero será mejor en el C755. Y es que este C6K, aunque cuenta con panel HVA o VA y una tecnología mini LED con atenuación local, tiene menor cantidad de zonas de atenuación local en comparación al C755, y por supuesto esto influye mucho en cuanto al rendimiento, decreciendo notablemente el efecto blooming. En este modelo se percibe algo de efecto blooming tanto de frente como aún más de lado, como te muestro. Obviamente
Yo sé que muchas personas dirán, pero yo no voy a ver el televisor desde un lado, sino siempre de frente. Pues bueno, digamos que te toca ver una película con familiares o amigos que se sienten alrededor de esta pantalla, una película de este tipo con escenas oscuras y peor aún con subtítulos. Pues bien, eso es lo que ellos van a percibir. Mucho efecto blooming que sí puede variar dependiendo de cada escena, y entre más oscura sea, pues más se va a notar el efecto blooming, y entre haya más color, pues menos se va a notar, pero va a estar ahí. Sé que de frente no se percibe tanto, pero sí existe, más aún cuando hay subtítulos, pero no es algo terrible desde mi punto de vista, simplemente que será mejor en el C755. ¿Y por qué menciono tanto al C755? Pues bien, porque aquí en mi país todavía se consigue y muchas personas se preguntan si vale la pena más el C755 o si conviene irse por este nuevo modelo 2025 C6K. Te recuerdo, el C6K no es la mejora del C755, por lo cual sigue conveniendo más el C755 aunque sea del año pasado. Ahora vamos a hablar del apartado brillo, colores y rendimiento con aquel contenido que está en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico. Pero antes quiero decir que si este tipo de contenido te molesta, porque a veces encuentro comentarios que por qué coloco tantas mujeres de este tipo en mis videos, pero realmente no le veo nada de malo. De hecho es una muy buena escena con una muy buena combinación de colores para testear este tipo de cosas. Lo primero entonces, la cantidad de brillo. Estas cantidades de brillo que te coloco en pantalla son tomadas con el modo de imagen cine, que es lo que se recomienda por parte de expertos. Algunos simplemente utilizan el modo de imagen filmmaker. Entre el cine y el filmmaker realmente el resultado es prácticamente igual, simplemente esos modos de imagen se diferencian en cuanto al manejo del movimiento, porque a veces el filmmaker mode tiene apagado todo lo que tiene que ver con mejoría digital que afecte el movimiento. Entonces también quiero aclararte que algunas marcas toman como base la cantidad de brillo que pueden obtener en modos de imagen como el dinámico o el estándar, que les provee más cantidad de brillo, y también toman como referencia un tamaño más grande de distintos modelos, y ese es el valor que suelen colocar en sus páginas web. Te recuerdo, ese es el de 55 pulgadas y he utilizado el modo de imagen cine, que genera los mismos resultados en cuanto a brillo en comparación al modo de imagen filmmaker. Las cantidades de brillo son realmente muy buenas desde mi punto de vista, suficientes para disfrutar de un buen resultado en cuanto al alto rango dinámico, en cuanto al nivel de detalles. Realmente no tengo quejas. De hecho, las cantidades de brillo tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar son muy similares en comparación, por ejemplo, al modelo C755 que tanto he mencionado en este video. Ahora bien, también te mencioné, por ejemplo, pues este menú de accesos directos que tienen los modelos TCL de este año, cuyos iconos se pueden modificar de ubicación de esta manera, lo cual me parece muy útil. Desde aquí puedes cambiar los modos de imagen si así lo requieres, algo muy fácil. Puedes acceder a los ajustes de imagen. Aquí entonces te voy a mostrar en cuanto a brillo todo lo que puedes modificar, incluyendo por supuesto la atenuación local. Aquí con este tipo de contenido, cuando modificas la atenuación local, pues no se perciben tantos cambios como si por supuesto se percibían con las escenas oscuras que ya te he mostrado. También está el parámetro color y el parámetro color dinámico, que al desactivarlo los colores lucen un poco más naturales o menos saturados, y al activarlo la saturación de los colores incrementa notablemente. Y la saturación en general de este modelo es realmente muy buena, también con muy buena precisión. Obviamente no te digo que incrementes este parámetro a lo máximo que dé, simplemente te estoy mostrando lo que es capaz este televisor en esta área. También quiero decirte que puedes modificar la temperatura de color en caso de que así lo requieras, y esto lo digo porque algunas veces en algunos modos de imagen como el cine o el filmmaker, o en aquellos modos de imagen que provee la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, la temperatura de color suele venir ajustada de fábrica en una temperatura muy cálida, pero ya sabes que lo puedes arreglar, lo puedes colocar por ejemplo en 0, que es una temperatura de color estándar, es decir, ni fría ni cálida. Y también puedes acceder aquí a esta protección ocular con estos dos parámetros. Este filtro de luz azul que precisamente disminuye notablemente la fatiga visual, pero el resultado, como ves, luce demasiado amarillento, digamos que un poco feo desde el punto de vista de muchas personas.
Y también puedes acceder a este brillo adaptable. Lo que hace este brillo adaptable es que por medio de un sensor la cantidad de brillo se acomode a cada escena de acuerdo al ambiente. Si la habitación es oscura, pues esa cantidad de brillo va a disminuir. Si en algún momento enciendes la luz de tu habitación, pues esa cantidad de brillo simplemente va a incrementar. Eso obviamente, entre menor cantidad de brillo el televisor genere, pues tu sistema visual va a sufrir menos y además vas a ahorrar un poco de energía. En cuanto a los modos de imagen, tenemos el IMAX, el inteligente, dinámico, estándar, deportes, filmmaker, cine. ¿Qué pasa con el modo de imagen IMAX? Que muchas personas me dicen, Andy, ¿por qué no hablas casi de él? Pues realmente porque no es más que un nombre bonito. De hecho, si te vas a él, aquí dice IMAX, modo de visualización para contenido IMAX mejorado. Pero a ver, realmente de lo que he visto en todos los televisores que tienen este modo de imagen, no percibo grandes cambios. De hecho, es molesto que no se puedan modificar ese tipo de parámetros. Y en cuanto al modo de imagen inteligente, tampoco noto que sea la gran cosa. Dice que según el contenido del entorno actual se ajusta automáticamente la mejor pantalla para usted, para el usuario. Tampoco noto grandes cambios, tampoco noto que haga grandes cosas para mejorar. Por lo cual, pues bueno, están ahí, pero pues no es que hagan mucho por intentar mejorar cosas o resaltar parámetros. Entonces, como te digo, el resultado en general es muy bueno en cuanto a brillo, colores, también el nivel de detalles es realmente muy bueno, sea cual sea el modo de imagen que vayas a utilizar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como es este caso? Los modos de imagen siguen siendo los mismos, excepto que el modo IMAX ya no existe. La cantidad de brillo será menor, pero aún así es suficientemente alta para disfrutar de una buena experiencia en general. Si nos vamos aquí a ajustes de imagen, hay un parámetro que este modelo tiene en casi todos los modos de imagen, aquí en brillo, que es conversión automática a HDR. Normalmente viene desactivado, pero al activarlo he notado que en la gran mayoría de escenas lo que hace es mejorar el realce de colores, a veces mejora la cantidad de brillo, aunque otras veces simplemente lo que hace es intentar que en aquellas escenas oscuras el contraste mejore un poco, intentando favorecer el nivel de detalle. Sea como sea, en esta área este modelo, tanto con ese parámetro conversión HDR automática activado como desactivado, el resultado está más que bien para la gran mayoría de usuarios. En cuanto al Dolby Vision, este modelo es compatible con este tipo de tecnología de alto rango dinámico. Debes entender que esta tecnología solamente se activará de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso utilizo la aplicación Disney Plus como ejemplo porque es una de las que más tiene contenido con ese tipo de tecnología Dolby Vision. También quiero que entiendas que esa tecnología cuenta con metadatos dinámicos. Lo que hace es modificar o ajustar la cantidad de brillo en cada escena dependiendo de cómo considere mejor para optimizar el nivel de detalles principalmente. Entonces, cuando la activas, bueno, en algunos casos además debes esperar que la calidad se ajuste. Eso también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar o que ese televisor pueda recibir. Entonces, esos serían los modos de imagen que se generan con Dolby Vision. Dolby Vision IQ, Dolby Vision brillo o película brillo y Dolby Vision oscuro o película oscuro. Como vas a ver, con el Dolby Vision suele venir la temperatura de color siempre en calidad de fábrica, siempre suele venir así, o la mayoría de ocasiones suele venir así en todos los televisores que he analizado. Tú la puedes cambiar, por supuesto, esa temperatura de color, depende de tu gusto. Con Dolby Vision no puedes modificar el parámetro color dinámico, entre otros parámetros, incluyendo aquellos que se encuentran en este apartado de brillo, pero por supuesto la atenuación local sí la puedes modificar. Deberías dejarla siempre en alto, es lo más recomendado en este modelo. Entonces, los resultados en general son muy buenos, buen nivel de detalles, buen realce de colores, buena cantidad de brillo, pero como ya he mencionado antes en anteriores videos, el HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle al Dolby Vision. Digamos que a día de hoy es casi que irrelevante porque HDR10 hace un muy buen trabajo. Si un televisor no cuenta con Dolby Vision, la tecnología que se activaría sería HDR10, proveyendo también muy buenos resultados en general.
En cuanto al escalado de imagen, este modelo se desempeña muy bien, muestra muy buenos resultados. Simplemente recuerda que ningún televisor te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja, pero si ese fuera el caso, el televisor hará un muy buen trabajo intentando mostrar lo mejor posible, es decir, la menor cantidad de partes pixeladas, la menor cantidad de granulación o borrosidad. Quiero que entiendas además que en cuanto a uniformidad de colores grises, este modelo se desempeña bien, con poco efecto de pantalla sucia, y aunque los bordes luzcan algo sombreados, a la hora de ver contenido con mucho volumen de color, el resultado es realmente muy bueno y esos resultados oscuros son realmente imperceptibles en la gran mayoría de ocasiones. También te recuerdo que este modelo, al tener panel UHVA de acuerdo a TCL, así lo quiere llamar esa marca, los ángulos de visión sí que son mejores en comparación a un televisor que tenga un panel VA convencional, por decirlo de alguna forma. No sé si se trata de alguna tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer que la marca añadió a este tipo de modelos y que simplemente decidió llamarlos así, panel HVA. El manejo del movimiento es realmente muy bueno en este televisor, cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, ayudando a reducir considerablemente la cantidad de efecto Judder o efecto de vibración, y aplica tanto con escenas que tienen volumen de color, como es este caso, como también en aquellas escenas que tienen mucha oscuridad. De hecho, al apagar todas las mejorías en este tipo de escenas con oscuridad, el resultado también sigue siendo muy bueno. Ya depende de cada persona si quiere activar todas las mejorías digitales que este televisor provee o desactivarlas. Ya conviene tantear dependiendo de cada tipo de contenido. En cuanto al área gaming, lo primero que debes hacer después de conectar tu consola de videojuegos, bien sea el puerto HDMI número 1 o el número 2, que son compatibles con los 120 Hz y 144 Hz en 4K, es irte aquí a entradas, luego estándar avanzado de HDMI y colocarlo en activado. Luego vas a irte atrás, aquí donde dice modo de alta velocidad de fotogramas, principalmente si por ejemplo lo vas a conectar a una PC con una gráfica muy potente que provea algo mayor a los 120 Hz para poder en este caso aprovechar los 144 Hz en 4K, pero como se trata de una consola, en este caso la Xbox Series X, solamente es compatible hasta los 120 Hz en 4K. Luego entonces debes irte al menú de tu consola y cerciorarte de que todo esto esté activado, porque a veces de fábrica de forma automática no se realiza. Entonces activar el 4K, el HDR, el modo automático de baja latencia, la frecuencia de actualización variable. También si quieres jugar con Dolby Vision para gaming, aunque no todas las consolas y no todos los videojuegos son compatibles con Dolby Vision. Y por supuesto en este caso además activar los 120 Hz en 4K. Luego entonces puedes hacer aparecer en pantalla una Game Bar oprimiendo por algunos segundos el botón que te voy a mostrar en el control remoto después de haber activado el modo juego y también el parámetro maestro de juegos. Aquí como ves entonces el juego Dolby Vision, que es el modo de imagen, está activado porque he activado Dolby Vision para gaming, y el maestro de juego en este caso es automático para que se active solamente cuando se detecte un videojuego en curso, y con eso entonces se puede hacer aparecer esta Game Bar en pantalla con este diseño, pero lo puedes cambiar. Te vas aquí a menú, luego bajas hasta donde dice estilo temático y tienes estas tres opciones: dibujo humorístico, verde y azul. En este caso lo voy a dejar en azul. También tienes aquí la opción de hacer aparecer una mira en pantalla, a la cual le puedes cambiar la forma, el color, el tamaño y, lo más importante en este caso, la posición, que tal vez resulte muy útil para algunos usuarios. También tendrás esta opción que dice lupa, pero no se puede activar cuando activaste el modo de alta velocidad de fotogramas, es decir, algo mayor a los 120 Hz, por lo cual en una consola realmente no es necesario. Solamente lo activé para que lo vieras. Solamente será necesario en una PC con una gráfica muy potente. Con esta Game Bar también tienes por supuesto estos modos de imagen: original, FPS o RPG, que generan muy buenos cambios. Simplemente debes tener presente que al jugar con Dolby Vision para gaming, como es este caso, hay muchos parámetros que no se pueden modificar, como por ejemplo este color dinámico. Solamente se puede modificar cuando juegas en rango dinámico estándar o por ejemplo con HDR10. Si quisieras jugar con HDR10, simplemente te vas al menú de tu consola, en este caso la Xbox Series X, y quitas la función permitir Dolby Vision para gaming.
Los tiempos de input lag de este modelo en la práctica realmente son muy buenos. Lamentablemente no tengo un dispositivo que me permita medirlos, y los que te coloco en pantalla son tiempos de input lag probables, teniendo en cuenta los tiempos de input lag de otros modelos en donde sí conozco esos resultados, y los coloco porque en la práctica este modelo se comporta muy bien y muy similar a esos otros televisores. Lo mismo aplicaría para los tiempos de respuesta. Los que te coloco en pantalla son resultados simplemente probables. Sea como sea el resultado en esta área, en este modelo, con este tipo de videojuegos que pueden tener mucha oscuridad y al mismo tiempo movimientos muy rápidos, es muy bueno. La cantidad de efecto ghosting que yo percibí es prácticamente nula, pero siempre he dicho que un gamer que tenga unos ojos y un cerebro más entrenado tal vez pueda percibir algo de ese efecto. La verdad no lo sé, tal vez un gamer que esté acostumbrado a jugar en un monitor con una mayor frecuencia de actualización y mejores tecnologías probablemente pueda percibir algo de efecto ghosting en este televisor. Yo personalmente, como te digo, no lo noté, pero también es cierto que yo no soy un gamer exigente ni dedicado. Este televisor es de lo mejor que puedes comprar actualmente para el área gaming. Es realmente muy completo y su calidad gráfica realmente creo que puede dejar muy satisfechos a casi todos los usuarios, teniendo en cuenta que se trata de un televisor más o menos asequible a nivel económico, muy completo, muy equilibrado. Entonces, para terminar, te hablo del sistema de altavoces que este modelo tiene. Es realmente muy bueno tanto en la teoría como en la práctica. Tiene una muy buena potencia. Tiene, digamos que, dos pequeños mini subwoofers que realmente le ayudan a mejorar los bajos. Tiene una muy buena nitidez en general. Al final te dejaré con la prueba de ese sistema de altavoces para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y para concluir, ¿es recomendado este modelo sí o no? Realmente sí, pero solamente si quieres, digamos que actualizar el C655 Pro o el básico. Pero si por ejemplo en tu país, como sucede aquí en Colombia, consigues el C755, te conviene más el C755, aunque aquí apenas se consigue el de 55 pulgadas por parte del C755, ya el resto de tamaños creo que están agotados. Entonces por eso también es que algunas personas se preguntaban si valía la pena este C6K. ¿Vale la pena? Sí, pero creo que si quieres un tamaño más grande, mini LED de TCL, te conviene esperar a ver si el C7K llega aquí a Colombia o de donde sea que me estés viendo, o incluso, no sé, irte por modelos de otras marcas. Si nos vamos a la atenuación local, que no digo que en este modelo sea mala porque es buena, pero no es tan buena como por ejemplo en el C755 o por ejemplo en el C7K, que aunque no lo he podido revisar porque aquí a mi país no ha llegado, sí he visto en otros videos de otros canales que el rendimiento es realmente muy bueno con mayor cantidad de zonas de atenuación local. Así pues, te diría que este televisor tiene casi que todo bueno, incluyendo los ángulos de visión, aunque no sean perfectos. El rendimiento en escenas oscuras es muy bueno, aunque no sea perfecto. El rendimiento del sistema de altavoces es realmente muy bueno. Tiene una cantidad de brillo más que buena para la gama a la que pertenece. Digamos que es de la gama media. Tiene una muy buena precisión de colores, buen realce de colores, buen nivel de detalles, compatibilidad con todas las tecnologías de alto rango dinámico. Podría decirse que se queda corto en que no es compatible con Wi-Fi 6, aunque para algunos casos tal vez no sea tanto problema si tienen un router Wi-Fi 5 que provea una buena señal de 5 GHz que esté cerca al televisor, o si lo conectan vía cable LAN, porque hay que recordar que si un televisor es compatible con Wi-Fi 6, te recuerdo que este no lo es, el router también debe ser compatible con Wi-Fi 6, o de lo contrario pues no habrá diferencias. Wi-Fi 6 lo que hace es trabajar al mismo tiempo con las dos redes de 5 GHz y de 2,4 GHz, mientras que Wi-Fi 5 digamos que escoge la mejor, que siempre va a ser la de 5 GHz, aunque la señal digamos que no llegue con tanta fuerza, tiene mejor estabilidad. Así pues, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo comprarías o ya lo tienes y qué tal te ha parecido? Recuerda que me puedes apoyar bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido hasta la próxima
Y te dejo con la prueba del sistema de altavoces de este TCL Mini LED C6K de 55 pulgadas. The swarm, ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. We are bound by the sacred union of our every thought and emotion. We retake our home.